El que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu que da esa vida. Este es su programa Palabra de Vida. Un programa para que Jesucristo, a través de su palabra, traiga a los oyentes vida, esperanza, libertad, vida eterna y salvación. Tu palabra. Conduce nuestros hermanos Joana y Uciel Barrera. Heridas. Comenzamos. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Hola, hola familia, amigos, hermanos en Cristo. Bienvenidos una semana más a su programa Palabra de Vida. Yo soy su locutora y conductora de este programa, la hermana Joana Barrera, y aquí está como cada tarde al lado mío mi esposo Uciel Barrera. Hola, es un placer estar aquí otra vez con ustedes en Palabra de Vida, este programa que, como dice el título, trae vida. Por medio de Jesucristo, por medio de su palabra, Dios empieza a producir vida. La palabra de Dios trae libertad, la palabra de Dios trae cambios, la palabra de Dios trae todo lo bueno para nuestra vida, trae bendición, trae abundancia, trae sanidad y lo más importante, trae vida. Amén, amén. Como cada tarde aquí estamos, como decimos, gracias a todos que están conectándose nuevamente a nuestra página de Bethesda Digital TV, la página Bethesda Radio, o nos están escuchando en Ciudad Juárez, El Paso, Las Cruces, en el 97.1 Bethesda Radio, una radio diferente. Le damos gracias a Dios porque nos permite estar una semana más aquí con ustedes. La semana pasada no pudimos estar por causas de que mi papá de sangre falleció. Yo sé que muchos estuvieron orando por él, le damos gracias a todos por los que estaban orando, estuvieron aquí intercediendo, estuvieron clamando, porque yo sé que muchos me escucharon la semana antepasada, pero él partió para con nuestro Señor Jesucristo, y eso es delante de su presencia. Le damos gracias a todos porque están aquí con nosotros, por su apoyo, por sus bendiciones, por sus saludos, por sus comentarios que me dejaron en mis redes sociales. Gracias familia, gracias amigos, gracias hermanos en Cristo, muchas gracias. Le damos la honra y gloria a nuestro Dios. Y precisamente el día de hoy nuestro tema se titula Súbale el volumen a la voluntad de Dios. Y así mismo voy a empezar con una oración para poner en manos de Dios este hermoso programa y el tema del día de hoy. Señor Jesús, te damos gracias, Padre mío, por este nuevo día, Señor, que nos permitas nuevamente, Señor, aquí en este programa, Palabra de Vida, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, tú eres hermoso, tú eres precioso, Espíritu Santo, porque tú llenas de tu presencia, Señor, todo este lugar donde estamos, y hasta donde llega esta señal, Señor Jesús, de la radio y de internet, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, tú eres hermoso, Espíritu Santo, porque tú nos llenas de tu presencia, nos llenas de tu paz, de tu misericordia, Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, por ese tema que vamos a ver el día de hoy, Señor, porque vamos a hablar de tu voluntad, de toda la voluntad que es agradable y perfecta, Señor. Gracias te doy, Señor Jesús, por todos los que escuchan, Señor, que se queden aquí escuchando, Señor, y que esta palabra, Señor, llegue a sus corazones, llegue a su vida, y que se haga tu voluntad en ellos, Señor Jesús. Te lo pregunto, amado Jesús. Amén y amén. Adelante. Así es, ahora sí, porque ese nombre del tema, súbele el volumen a la voluntad de Dios, ¿sabes? A veces como personas, como cristianos que nos hacemos llamar, tenemos en muy alta estima o tenemos muy baja oportunidad, en muy baja perspectiva la voluntad de Dios, ¿sabes? A veces solamente queremos hacer nuestra voluntad como personas, queremos ir para donde nosotros queremos ir, queremos pensar como nosotros queremos pensar, queremos solamente lo que nosotros anhelamos en nuestro corazón. Y a veces nos decimos haberle entregado nuestra vida, nuestro corazón a Jesús, pero realmente solamente lo hacemos de palabra y no
le sometemos nuestra voluntad a Dios, no le sometemos nuestra vida, no lo tomamos en cuenta para nuestras decisiones, ¿sabes? No le preguntamos en oración si Él está de acuerdo con aquel trabajo, con aquella persona que vamos nosotros a emparentar, que vamos a convivir, que vamos a compartir nuestra vida. Y esto a Dios no le agrada, esto Jesús se entristece muy profundamente porque ¿cómo le podemos decir Señor sin obedecerlo? ¿Cómo podemos decirle mi Dios, mi Rey, cuando a un Rey y cuando a un Señor se le obedece? ¿Cómo podemos haber entregado nuestra vida a Jesús y no querer someter nuestra voluntad a sus pies? Queremos seguir haciendo lo que a mí me parece, queremos seguir haciendo lo que no le agrada a Dios, queremos seguir tomando decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Por eso, en esta tarde, súbele el volumen a la voluntad de Dios y bajemos nuestra humanidad, bajemos nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestra humanidad, todo mi yo, y démosle lugar a la buena y perfecta voluntad de Dios en nuestra vida, porque Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Sabes, la voluntad de Dios dice en Romanos 12:2, dice la palabra de Dios, así que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí el apóstol Pablo claramente nos dice que nosotros como cristianos, si tú has conocido a Jesús, si tú has aceptado a Jesucristo en tu corazón, sabes, ya no podemos vivir como este mundo, ya no podemos pensar igual, ya no podemos hablar igual, ya no podemos hacer lo que todo el mundo hace, sino como cristianos debemos de transformar, de renovar nuestra mente para que comprobemos, es decir, si nosotros le entregamos toda nuestra voluntad, toda nuestra mente, todo nuestro corazón, todo lo que somos a Jesús, toda nuestra vida, vamos a comprobar su voluntad que es buena, agradable y además es perfecta. Sí, amén, mi amado esposo. La voluntad de Dios es agradable y perfecta, y es muy cierto. Muchas veces no tenemos que hacernos a este mundo, ¿verdad? Porque hay muchas modas, hay muchas cosas en el mundo, pero a nuestro Dios no le gusta eso, le gusta que hagamos su voluntad, que es perfecta, agradable, que hagamos lo que Él nos indica a nosotros, y no, como es su palabra, no hacernos a este mundo, no andar con las cosas del mundo como a Él no le agrada. Así es, a Dios no le agrada. ¿Y por qué? Porque Dios nos ama, porque Dios te ama y Dios quiere lo mejor para ti, así como nuestros padres, los que tenemos a nuestros padres, siempre quieren lo mejor para nosotros. Tú como padre quieres lo mejor para tus hijos, así Dios quiere lo mejor para ti, quiere que compruebes su buena voluntad. Pero ¿cómo queremos comprobar esa buena voluntad si no, como decíamos al principio ahorita, no nos interesa realmente la voluntad de Dios? ¿Y por qué decimos, no me interesa? Pues porque los frutos lo dicen, porque nuestras acciones lo dicen. ¿Cómo quiero saber cuál es la voluntad de Dios si toda la semana no leo la palabra de Dios? ¿Cómo quiero buscar la voluntad de Dios en TikTok? ¿Cómo quiero buscar la voluntad de Dios en Facebook? Viendo la tele, viendo Netflix, viendo todas las distracciones de este mundo. ¿Cómo quiero comprobar la voluntad de Dios? ¿Cómo quiero que el Espíritu Santo hable a mi vida si no estoy buscándolo en oración? ¿Cómo quiero la voluntad de Dios en mi vida si realmente en mi corazón yo quiero hacer lo que yo quiero seguir que tomando control de mi vida y no le he sometido a Jesús mi vida? A veces somos como personas, somos muy convenencieros, solamente queremos entregarle las áreas a Dios de nuestra vida que nos convienen o las que queremos. Pues te entrego mi salud, sáname, te entrego a mis hijos, sálvalos, te entrego mi economía, bendíceme, pero para obedecerlo, para amarlo, para honrarlo, para guardar su palabra, para buscarlo, para hacer su voluntad.
ahí no queremos que Dios entre. Muy cierto, amado esposo. Muchas veces no queremos, ay, no, que no se meta en esta área porque no se meta en cierta, como en ciertas áreas en de que, Ujú. ay, la economía, no, sí, que nos bendiga mucho para que, no, que queremos salud, no, sí, que nos dé mucha salud, no, y hay áreas que a él le gustaría estar adentro, o sea, como áreas, por ejemplo, En todo, en lo mental, en lo emocional. sí, o sea, en toda nuestra vida, él quiere estar siempre en nuestra vida y Él es un Dios poderoso y también es un Dios caballeroso. Porque si tú le das entrada en toda tu vida, Él va a entrar y si tú no lo dejas, pues él se va a quedar a un ladito. Como dicen en Apocalipsis 3:20, donde dice, estoy a la puerta y llamo. El que me abre, yo cenaré con él. Si estaré con él y cenaré con él. Y así es el Señor, eso es un caballero que si tú le das permiso de entrar a tus áreas, que tú ves lo quieres, y si le das permiso, él va a entrar y él te va a sanar, él te va a librar, él te va a cuidar, él te va a hacer tantas cosas. Tantas maravillas y sabes, a Dios se le entrega todo, no podemos decir, pues, a medias o esto sí, esto no, es todo o es nada, porque nuestro Dios es un Dios que se merece lo mejor, que se lo merece todo, ¿sabes? Y no, así no, realmente no podemos servirlo, no podemos agradarlo, no podemos decir en esto sí, en esto no, o sabes, en este día sí, en este domingo, como todos religiosos, ¿no? En este domingo, ahí sí oro, ahí sí alabo, aquí sí canto, aquí sí predico, pero toda la semana, hermano, toda la semana, querida persona, ¿qué tal? ¿Qué tal con la oración? ¿Qué tal con la lectura de la palabra? ¿Qué tal con alabar a Dios? ¿Qué tal comportarnos bien? Sabes, debemos de ser íntegros, tanto como somos en la iglesia, debemos de ser afuera, seguir comportándonos bien, seguir poniendo una sonrisa, seguir orando, seguir adorando, seguir haciendo la voluntad de Dios y no solamente cuando te vean. Así que súbele el volumen a la voluntad de Dios. Todos los días le necesitamos. Búscalo en oración, busquémoslo en oración, busquemos de su palabra, busquemos agradarlo, busquemos honrarlo con toda nuestra vida y dejemos que Él entre a toda nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra área emocional, a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, a nuestras decisiones, a nuestro trabajo. Sabes, hay mucha gente que yo he oído tristemente, amor, que dice, ay, no seas fanático, no seas religioso. Sí. No, Dios no, ¿por qué quieres meter a Dios en todo? ¿Sabes? Pero esto es cuando Jesús para ti es una religión. Religiones en el mundo hay muchas. Y hay personas que hacen, yo creo que se pueden hacer cosas mejores que tú y que yo, pueden hacer muchas obras, pueden hacer muchas situaciones, pero realmente eso no importa. Lo que realmente importa es hacer la voluntad de Dios, como dice en amor, en Mateo capítulo 7, verso 21, dice, y Jesús les dijo, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí Jesús aclara y afirma, no porque nosotros cantemos en la iglesia, no porque nosotros oremos, no porque nosotros diezmemos, no porque nosotros asistamos a una iglesia y siempre, Señor Jesús, mi Señor, mi Rey, pero con nuestras acciones no le obedecemos, no le honramos, no hacemos su voluntad, pues no vamos a estar con Él. Sí, porque es como las acciones puedes mostrar otra cosa. Uh-huh. Puedes demostrar que, ay, yo lo hago. Y a lo mejor fuera de la iglesia, fuera de otro lugar donde no, según no te ven a los hermanos, ¿verdad? Sí. Digamos que el mundo se está viendo. Y estás actuando de una manera que no, pues a él no le agrada. Pues digo, vamos a hacer una acción, ay, yo lo hago. Pero por la otro lado, en otro lado, haciendo cosas que a él no le agradan. Sí, es un estilo de vida. El amar a Dios es un estilo de vida de siempre. Un adorador es siempre, no solamente es en la iglesia. Adoración nada más no es cantar, adoración
es con toda mi vida, es con mis acciones, es guardando un buen testimonio, es ayudando al prójimo, es haciendo y guardando la palabra de Dios. Dice Jesús, todo aquel que guarda mi palabra me honra, ¿sabes? Y debemos de subirle el volumen a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no es algo que nos suprime, no es algo tedioso, no es algo difícil, no es algo imposible. Dice el apóstol Juan, porque los mandamientos del Señor no son gravosos, pero más sin embargo, cuando no hay amor, todo es tedioso, todo es difícil, todo es imposible. Cuando no amamos a Dios, es difícil orar. Cuando no amamos a Dios, es difícil leer la palabra. Cuando no amamos a Dios, es difícil hacer la voluntad de Dios, porque no hay amor, porque no has tenido un encuentro realmente con su presencia, no has sido lleno de su Espíritu Santo, no has sometido realmente tu voluntad, no le has entregado tu corazón a Jesús, porque al entregar tu corazón le tienes que entregar todo. No es nada más lo que tú quieras, es todo, es absolutamente todo, porque Jesús te quiere bendecir, porque Jesús quiere hacer de ti una persona de bendición. Jesús quiere glorificarse en tu vida, pero no va a poder si tú y yo no le sometemos nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras decisiones. Ya basta de solamente ser religiosos, sino es la hora de realmente amar a Dios y de hacer su perfecta voluntad, de ser personas íntegras, de hacer su voluntad, aun cuando no te estén viendo, aun en tu trabajo, cuando no te conocen. Es más cuando debes de demostrar que eres hijo de Dios, ¿sabes? Y no con acciones raras, no haciendo un desorden ahí, orando ahí, cantando, predicando, que no es malo, pero todo tiene su tiempo. Puedes presentar a Jesús, ¿sabes? Siendo el mejor trabajador, siendo un trabajador responsable, excelente. Y sabes, algún día te van a preguntar, oye, ¿por qué tú eres así? Y tú con orgullo podrás decir, porque Cristo vive en mí. Amén, amén. Como es el llamado, sí es cierto. Como todo lo contrario, si amas a Dios, si lo buscas, si en verdad amas a Dios, sientes hasta que la palabra te deleita la palabra, como la palabra de Dios es un deleite, es algo hermoso que lo estás leyendo, lo estás oyendo, como nosotros que los oímos, ¿verdad? Lo vimos así en la televisión, en un celular, por el medio del audio. Entonces nos deleitamos en su palabra y nos deleitamos de que anhelamos qué más sigue y qué sigue. Y te quedas emocionado y ¿por qué? A ver, ¿qué más siguió? ¿Por qué? Voy a hacer preguntas, pero para saber, quieres saber más de la palabra. Cuando amas a Dios, quieres aprender cada día más y quieres aprender cosas nuevas y quieres deleitarte y quieres cantarle y quieres alabarlo, pero es un gozo en tu alma y cuando lo amas en verdad, como es el llamado, es un gozo que sientes en tu alma y quieres más de él, quieres más de su presencia en tu vida, quieres más de quieres más de subir ese volumen de su perdón, perdón, de su voluntad, de su esencia, de lo que todo lo que es él, quiere subir ese volumen para que llene tu alma, tu corazón de esa voluntad, que a veces a lo mejor la voluntad no nos parece perfecta para nosotros los seres humanos, ¿verdad? Que quisiéramos que su voluntad fuera, por si cuando, bueno, les voy a platicar un poquito de lo que pasó con mi papá Antonio, es un testimonio fuerte, para testimonio, ¿verdad? Yo le pedía al Señor que levantara a mi papá de esa cama, que estaba muy enfermo, pero su voluntad fue que llevárselo, ¿verdad? Y a lo mejor no me gustó una parte de esa voluntad, porque yo quería verlo vivo, yo quería verlo otra vez bien sano, pero estoy segura y todavía tengo la seguridad y he experimentado estos días que él está bien, que él está sano, porque él se fue con la presencia de Dios y allá donde despertó, cuando despertó, abrió sus ojos, despertó con Dios y es segura. Yo tengo la fe y la confianza que él está allá, porque él me ha mostrado que él está allá y yo soy segura y que sé que estoy sano y a lo mejor aquí va a sufrir todas y él sufriendo en la tierra, ¿verdad? Porque cuando estábamos enfermos, pues el sufrimiento, ¿verdad? Ajá, porque no queriendo familia, amigos,
Cuando mi papá estaba enfermo, cuando estaba en el hospital donde esto estuvo, para todos era un dolor en nuestros corazones porque sentíamos que, pues, que no iba a salir, que estaba muy enfermo, pero para un no sabemos que él ya está descansando, que él llegó a la meta, que él llegó al destino, ¿verdad? Que nosotros los que quedamos somos los que tenemos que seguir adelante. Y como digo, como testimonio, en vez de nosotros no queremos no aceptamos la voluntad de Dios, pero sabemos que esa voluntad fue perfecta, que Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía que si lo dejaba aquí, al joven iba a empeorar y vamos a algo más fuerte, y por eso decidió esa voluntad de llevarse. Qué ejemplo tan maravilloso pones y tocas con una situación tan personal y tan linda para ti, tan especial como fue tu padre, y qué ejemplo tan maravilloso, porque acabas de decir algo que nos sube más de nivel en este tema. No porque le pidamos a Dios, haz tu voluntad. Ojo, a lo mejor, como dices, no va a ser lo que nosotros queramos, no va a ser, a veces no nos va a agradar, a veces no va a compartir con lo que nosotros esperábamos, con lo que nosotros deseamos, pero hay algo que todos debemos de comprender y que dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dios nunca va a hacer algo en tu vida para dañarte. Dios nunca va a hacer algo en tu vida para tu mal. Siempre todo va a ser para bendición. Y aunque sea difícil la situación, oye, pero me pasó esto, ¿cómo voy a decir que sí? ¿Sabes? Sin desierto no hay gloria, sin proceso no hay progreso, porque como humanos necesitamos a veces experimentar el dolor, experimentar tristeza, experimentar escasez, experimentar a veces incluso hasta la muerte, para ver que nuestro Dios es un Dios poderoso, para ver que nuestro Dios es un Dios bueno, que Él ya ha vencido en la cruz. Él ya venció en la cruz, Él ya venció la muerte, Él ya venció el pecado. Y sabes, cuando nosotros estamos llenos de su Espíritu Santo, porque si tú no estás lleno del Espíritu Santo, no puedes entender la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque miramos con nuestros ojos carnales, porque pensamos con nuestra mente humana, porque miramos con nuestra humanidad, con nuestras emociones, como eso que pasaste, algo tan fuerte, perder a tu padre. Siempre un padre toda la vida va a ser indispensable, pero cuando vemos con los ojos de Cristo, cuando vemos con un corazón lleno del Espíritu Santo, vemos que todo fue para la gloria de Jesús, vemos que fue para que Jesús salvara una vida, vemos que fue el medio para que Jesús aumentara la fe, para que Jesús trajera unidad, trajera esperanza. Y así tú, querida persona, estés pasando por un proceso, por una situación, déjame decirte que si tú amas a Dios, puedes estar tranquilo. En Romanos 8:28 dice, y a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, pero ojo, a los que amamos a Dios, si tú no amas a Dios, y ahorita decía, el amor se demuestra con hechos. ¿Por qué? Decía, ¿por qué se nos es tan difícil aceptar la voluntad de Dios, guardar la voluntad de Dios, buscar la voluntad de Dios? Porque no hay amor. Y dice la palabra de Dios que el que no ama no ha conocido a Dios. Estás perdiendo tu tiempo, solamente eres un religioso, estás viviendo en una religiosidad, porque realmente el que ha tenido un encuentro con Jesús, el que ha visto su gloria, el que está lleno de su Espíritu Santo, ¿sabes? No le cuestiona a Dios, ¿sabes? Acepta su voluntad con amor, porque conoce quién es su Señor, conoce que su Señor todo le está haciendo para su bendición, para su bien, ¿sabes? Es algo muy hermoso someternos a la voluntad de Dios. Es algo hermoso, es algo precioso, es una confianza. Cuando hay amor hay confianza, cuando hay amor hay interés por la otra persona, quieres saber más de esa persona, guardas lo valioso de aquella persona. Es lo mismo nosotros con Dios. Si nosotros amamos a Dios, vamos a guardar su voluntad, vamos a aceptar su voluntad, vamos a querer todos los días caminar en su voluntad. Y tenlo por seguro, si estás pasando
por lo que estés pasando en tu vida. Si tú amas a Dios, todo está haciendo para perfeccionar tu vida, para perfeccionar tu fe, para perfeccionar tu corazón. Así como Dios trajo a su pueblo, ¿sabes? Los libró de Egipto, los libró de Faraón, los libró de tantas cosas de la esclavitud y les abrió el mar delante de sus ojos. Pero dice la palabra de Dios en Deuteronomio, aquí los traje por este desierto para ver qué había en su corazón. Y lamentablemente la mayoría en su corazón no fue perfecto. Y muchas veces Dios nos pasa por pruebas para que veamos su gloria, para que le busquemos, para que conozcamos su poder, para que conozcamos, estás pasando por enfermedad, es para que conozcas que hay un Dios sanador. Si estás pasando por escasez, es para que conozcas que hay un Dios proveedor, que es quien te lo da todo. Si estás pasando por una situación familiar, hay un Dios de paz. Cualquiera que sea tu situación, Jesucristo es la solución, pero realmente nos decimos amar a Dios y a la primer prueba, a la primer lucha, nos desanimamos, empezamos a renegar, empezamos a maldecir, empezamos a cuestionar a Dios y por qué estoy así, y empezamos a cuestionarle y Dios empieza a entristecer, porque estamos como el pueblo de Israel, ¿sabes? Él los iba a dirigir a una tierra que fluye leche y miel. Nos sacó de la esclavitud, mi hermano, y ellos ya estando del otro lado, pasando el mar que se abrió delante de sus ojos, se atrevieron a decirle a Moisés, Dios nos trajo solamente a este lugar para matarnos de sed, que no había sepulcros en Egipto, y a veces nosotros tenemos esa misma actitud. Pensamos que lo que estamos pasando, Dios lo está haciendo porque nos está castigando, o juzgamos a las personas, no, pues está pasando por eso, porque Dios lo está castigando, porque Dios está, por mira cómo es por eso, pero nosotros no somos jueces de nadie. Si alguien está pasando por algo, es porque Dios así lo quiere. Si tú estás pasando por algo, es porque Dios te está puliendo, es porque Dios está aumentando su gloria en ti, pero tenemos que ser llenos de ese Espíritu Santo para nosotros realmente estar alineados con la voluntad de Dios. Sí, tenemos que ser llenos, como decíamos, hay que llenarnos con su palabra, hay que llenarnos con escuchando alabanzas, porque de los alabanzas, perdón, las alabanzas también son un mensaje. Las alabanzas traen un mensaje muy bonito, las alabanzas tienen un mensaje de poder, un mensaje lleno de la presencia de Dios, porque escuchas una alabanza y te llena, como, bueno, les voy a platicar un poquito. A mí hay una alabanza que me gusta mucho y me llena siempre mi corazón, y yo no le había tomado atención hasta estos días que pasé la situación con mi papá Antonio, cuando estaba enfermo. Hay una alabanza de un corazón que se llama Regrésanos, y está muy bonita, está muy hermosa, porque te llenas te hace recordar cuando se habla de cuando era uno niño, creer una fe poderosa, y sigue creyendo, ¿verdad? Como niño uno creía en sus padres, ha creído en sus padres, de que yo me veo así, yo mis padres cuando era niña, cuando era niña yo le creía, y a lo mejor le sigo creyendo, ¿verdad? Cuando iban a dar un obsequio, un regalo, yo tenía la fe como niña, yo tenía la fe de que iba a recibir ese obsequio, no sé de dónde iba a venir, pero iba a recibir un obsequio de mis padres. Y esa alabanza está muy hermosa, porque dice que tenemos fe como niños, y dice que nos regrese a ser como niños, y no a lo mejor niños físicamente, ¿verdad? Pero a lo mejor espiritualmente, porque como es tu palabra, nadie entrará si no es como un niño, porque un niño no tiene un rencor, el niño no tiene odio, el niño no, a lo mejor puede ser un brillón tan claro con otro niño, y así te van jugando. Y nosotros como adultos, nosotros como ya como jóvenes, como adultos, ya guardamos rencores, guardamos odio, y el niño no, el niño es tranquilo,
ese niño peleó más feroz de otra cosa. Pero los niños de bajo pelearon y como digo, amado esposo, ahorita pelean y a rato es Juan. Y tú lo acá me dijo que todo de pleito. Y algo que eso que tocas es trascendental para esto, para aceptar la voluntad de Dios debemos de ser como un niño. Porque, sabes, un niño pequeño cree en su padre, cree, si su padre le dice, como dices tú, vamos a ir a aquel lado, él lo va a tener guardado en su corazón y va a llegar el día y le va a recordar, padre, vamos a ir a este lugar, si su padre le ha prometido algo, él lo cree con todo su corazón, tiene esa fe sincera, esa fe limpia. Así nosotros debemos de ser como niños y confiar de todo corazón en la voluntad de nuestro Padre Celestial, confiar por el camino que nos está llevando, confiar en la situación que esté pasando, como bien decías tú, aunque a veces nos disguste, aunque a veces no nos guste, aunque a veces sea difícil el camino de atravesar, pero debemos de comprender que la voluntad de Dios es buena, que la voluntad de Dios es eterna, que la voluntad de Dios ve más allá de nuestra humanidad. A veces nosotros solamente vemos con los ojos carnales, solamente vemos con nuestra humanidad, pero Dios ve más allá. Dios es quien lo ha creado todo, es el Dios de toda sabiduría, es el Dios poderoso, hermoso, que nos ama y que nos está llevando hacia la victoria, que nos está llevando hacia el éxito, que nos está llevando hacia Él. Y debemos de confiar ciegamente en Él como un niño. Debemos de confiar plenamente en Él, de todo corazón. Ahora, no cuando esté emocionado, no cuando esté inspirado siempre. Siempre alguien que ha conocido a Jesús siempre va a confiar en Él porque sabe quién es Cristo, sabe quién es su Dios. Pero si tú tú dudas, tú estás renegando, si tú estás dudando incluso del poder de Dios, es porque realmente no le amas y porque no has conocido a Jesús. Pero cuando le conocemos sabemos que lo que estamos pasando es para nuestra bendición. Podemos ver en Mateo 26:39, podemos ver cómo Jesús, como Hijo de Dios, que estaba en su gloria, que era Dios, cómo vino a esta tierra y se entregó por nosotros. Y es el Mateo 26:39 que, yéndose más adelante, se inclinó de rodillas y le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Aquí vemos, amor, contundentemente como el mismo Hijo de Dios sometió su voluntad a su Padre, confió plenamente en su Padre, confió plenamente en el propósito, en el plan de redención que su Padre tenía para la humanidad. Así nosotros debemos, como Jesús, confiar plenamente en la voluntad del Padre. Pero ¿por qué Jesús confió plenamente? Porque Él conocía a su Padre. Así tú y yo, para confiar en Dios y en su voluntad, debemos de conocerlo plenamente. Sí, muy cierto, amado. Y sí, muchas veces no queremos, decimos, haz tu voluntad, pero muchas veces no queremos la verdad, no, Y luego no, viene la voluntad de Dios y y renegamos, o decimos, no, Señor, yo no quería que hicieras eso, pero tú me dijiste, Señor, tú me dijiste que hiciera mi voluntad. ¿Quién te entiende, hijo mío? Si usted está diciendo, haz tu voluntad en mi vida, haz tu voluntad y no queremos, pues estamos como que renegando, ¿no? Como yo digo, bueno, no renego por mi papá que ya falleció y todo, porque partió con él, pero yo decía, Señor, no, yo bajo dentro de mí, sí, haz tu voluntad, pero al fondo de mí, no, Señor, pero que no te lo lleves. Y ya cuando hizo verdad, yo, Señor, entonces el Señor dijo, yo hice mi voluntad, hija, y yo me lo te traeré a este lugar porque ella está mejor. Y algo muy importante, amor, que Dios nos comprende. Dios sabe que somos humanos, Dios sabe que somos débiles, Dios sabe que pues le necesitamos. Entonces, Él comprende esa parte.
que seamos débiles, que somos humanos, pero lo que el Señor Él ya no está, ya no, vamos, o sea, Él ya no, eso ya no es conciliable o ya no es eso ya no va, no, es dudar de Él. Es dudar de lo que Él está haciendo, es dudar de por el camino que nos está llevando, es dudar de lo que nosotros le pedimos. Y entonces, como dices tú, dice en Mateo 6, versos 9 y 10, es cuando Jesús les enseña a orar. Y les dice Jesús, cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. Y aquí Jesús les enseña algo poderoso: hágase tu voluntad, así en el cielo, así también como en la tierra. Eso es algo poderoso, porque al nosotros declarar esta oración, al nosotros darle a Dios, entregarle nuestra voluntad, Dios, haz tu voluntad, es algo poderoso y es algo que siempre nos va a dar el éxito, que siempre nos va a dar la victoria, que siempre, aunque parece que las cosas están medio difíciles, pero Dios siempre nos va a dar la victoria. Dios siempre nos va a pasar del otro lado del mar. Dios siempre va a abrir camino donde no lo hay. Dios siempre volverá a salir su sol de justicia. Aun cuando todo se vea difícil, Dios tiene la solución. Para Dios no hay nada imposible. Debemos de confiar en su voluntad, así como confiaron todos los santos hombres de Dios. Sabes, ellos no eran, a veces decimos o ponemos en algo imposible, pues es que pues era como Abraham, ¿no? El padre de la fe, sí. Pero pues, oye, querida persona, era humano. Imagínate, estuvo orando 25 años por su hijo Isaac, estuvo, o sea, muchos años llorando, lágrimas, obedeciendo, sirviendo a Dios, y entonces Dios le da su milagro, Dios le da a Isaac, y una noche se lo pide: ven, o sea, ve al monte Moriah y ofréceme a tu hijo en sacrificio. Pero Abraham, como conocía a su Dios, él va con la plena confianza de que regresaría con su hijo, y le obedeció, sometió su voluntad. Así cuando nosotros obedecemos a la voluntad de Dios, aunque sea difícil de llevar, aunque sea como humanos, somos humanos, aunque sea pues cansado, aunque sea, no es imposible, eso sí, pero aunque sea difícil, si nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, Dios nos va a bendecir, así como bendijo a Abraham, así como bendijo a todos aquellos, y sigue bendiciendo. No aquel que canta bonito, no aquel que diezma, no aquel que ora muy bonito. Dios bendice al que cree en su palabra. Dios bendice al que guarda su voluntad, como dice en Mateo, el texto que mirábamos también. No por decir, o sea, Señor, Señor, solamente no bastan las palabras, dice Jesús. No, sino es el que hace la voluntad de mi Padre. Sí, es el que hace la voluntad, el que se deja, no puedes manejar, guiar, lo que es la palabra correcta, guiar por el Espíritu Santo, guiar por nuestro Señor Jesucristo, el que hace esa voluntad de que se deja guiar por Él, que si Él lo manda, ve y predica a tal calle, así como dices en el programa anterior, de que Dios mandó a Ananías, a Saulo de Tarso, que después fue Pablo, que oraba por él. Él obedeció, hizo la voluntad de Dios también, porque si hay cosa, no, yo no voy, como Jonás, ¿verdad? Cuando ya le volvió como Jonás, que él no quiso hacer la voluntad de Dios. No. Él se quiso ir por otro lado. ¿Y qué pasó? Contrario. Ajá, se fue no era Nínive, se fue a Tarsis. Sí. A Tarsis. ¿Y qué pasó? Por no hacer la voluntad de Dios, ¿qué hizo? Lo tragó. Sí, amén. O sea, no quiso hacer la voluntad. Y es bonito para hacer la voluntad de Dios que no hace su voluntad, porque mira qué le pasó a Judas. Lo tragó un pez y estuvo por 3 días y 3 noches en el pez. Imagínate en un pez, aunque uno dice, una ballena, pues en realidad la palabra no es una ballena ni nada, pero es un gran pez. Imagínate lo que comía ese pez. Puras cosas, ya, imagínate estar en la dentro del pez. Ay, no, qué asqueroso. Lo guardó.
Y Dios lo guardó, ¿verdad? Porque también ya cuando se arrepintió y aquí hizo voluntad y pues ya lo llevó a donde el lugar donde tenía que predicar al principio, pero ¿qué le costaba al principio? Obedecer y hacer la voluntad de Dios. Así como hizo Ananías, que fue oró por Saulo, después era Pablo, y hizo que volviera a ver, y a Pablo ya no era perseguidor de la iglesia, sino lo contrario, ya él ya predicaba la palabra. Y he escuchado que muchos no creían en Pablo, ¿verdad? Porque, ay, no, pues si él nos perseguía, si él hacía la culpa de Dios, haciendo lo contrario, pero ahora estaba haciendo la voluntad de Dios y estaba agradando a Dios. Qué importante estas dos historias que dices, porque en una, Ananías obedeció la voz del Espíritu Santo, la voz de Jesús, y que sí le quiso cuestionar un poco, le quiso decir, oye, pero es que él es perseguidor, y Jesús le dice, oye, no le cuestionas, dice, tú ve, y él al final de cuentas obedece y va, ora por él, recibe la vista, recibe el Espíritu Santo, y de ahí en adelante se levanta uno de los mejores hombres que amó a Dios, que nos entregó tanto, entregó su vida por el Evangelio de una manera impresionante hasta ser decapitado. Y otra historia que mencionas, la de Jonás, como a veces de estas historias, como cristianos aún ya, como personas de fe, estas historias las vemos como que esas historias son para los niños, o como un cuento, cuando no es un cuento, es algo real. Este hombre, este profeta, Dios le mandó a hacer una comisión y él no obedeció. Él dice la palabra que se fue, tomó de Jope, se fue a Tarsis, o sea, estaba a lo contrario de donde Dios lo mandó a Nínive, estaba al lado, o sea, estaba a la inversa, donde él fue, huyendo de la voluntad de Dios, como si se pudiera. Y algo que vemos de ver, o sea, muy importante, no hizo la voluntad de Dios, fue echado al mar y se lo comió un pez. Pero a veces digo, lo vemos como un cuento, pero si tú y yo, que hemos conocido a Dios como Jonás, que le conocía a Jehová, y no guardamos su voluntad, luego, o sea, nos quejamos con Dios que estamos batallando, que estamos pasando por situaciones, pero ¿cómo queremos, o sea, luego pedirle a Dios ayuda cuando es resultado de nuestra propia desobediencia, resultado de nuestra propia negligencia? Y ahí sí ya cuando estamos en peligro como Jonás, ahora sí clamamos, pero como decías, ¿qué le costaba a la primera obedecer? Porque a Dios, eso es lo importante, a Dios no se le cuestiona, a Dios se le obedece, a Dios no se le entiende. ¿Pero por qué? No, haz lo que te está diciendo el maestro, haz lo que, a veces, sabes, hay cosas que vemos así como que, o nosotros menospreciamos, exacto, eso que, pero en la obediencia está la bendición. No importa, digo, a veces hacemos muchas situaciones como cristianos, pero de lo que Dios se agrada por completo y suelta su bendición, suelta el milagro, suelta la unción, suelta su gloria, es cuando nosotros lo obedecemos y sometemos nuestra voluntad a su perfecta voluntad. Amén, amén. Yo sé que ese tema está muy interesante, está muy edificante, pero no pasa nada. Y yo sé que te van a llegar a sus corazones, está llegando a que hagan lo que vas a evitarlos es llegar a la voluntad de Dios. O sea, no desobedezcan a Dios, porque desobedecerlo también viene consecuencias malas y lo desobedeces, como dimos con Jonás, pues mil veces se lo tomó. Y soy así como una historia posible, estamos la historia de los niños, ¿verdad? Pero es muy cierto para nosotros también, porque si no hacemos su voluntad, si no hacemos lo que Dios nos manda, pues nos va a demandar. Yo un día te mandé esto y no lo hiciste, te va a demandar un día. Yo te mandé esto y no lo hiciste y acá señor, es que yo te mandé y tú tienes que obedecer. Es como nuestro papá. O sea, te mandan a hacer algo, ¿verdad? Y no, renegamos, no sé. Mejor es obedecerlo, porque es obedecerlo para tener esa bendición, cualquier de las bendiciones que Dios nos da. Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Y más adelantito dice, obedecedlo en el Señor, dice, porque esto es agradable a Dios. Amén. Es algo hermoso, algo que yo sé que es precioso obedecer a nuestro Dios. Y es bonito porque recibimos tantas bendiciones de Él cuando lo obedecemos, cuando Él nos indica, ve, ora por tal persona,
haz esto y tú lo haces, tú vas a recibir una bendición. Y a lo mejor no económica, no, pero es una bendición espiritual, que sabemos que estamos haciendo algo para el reino, algo que estamos obedeciendo a nuestro Padre Celestial. Sí, la palabra es muy clara. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, cuando obedecemos, cuando le creemos a la palabra, cuando guardamos la palabra, Dios suelta toda su bendición en todas las áreas, económica, financiera, espiritual, emocional. Dios te va a bendecir, pero necesitamos obedecerlo de todo corazón, con un corazón sincero, con un corazón limpio. Hay una parábola que me encanta en Lucas, cómo Jesús narra de dos hijos que un padre de familia los manda a hacer un trabajo, una labor. Y uno le dice, hijo, ve a tal lugar, y uno le dice, no, no quiero. Y dice que el padre pues se queda así como que pues decepcionado, ¿verdad? Pues porque pues él le había dado todo su amor, todo, pues nuestros padres nos lo dan todo. Y dice que manda a otro hijo y le dice, hijo, ve a la viña. Y le dice, sí, pero la palabra nos narra que el que le dijo que sí, no fue. Y el que le dijo que no, dice que arrepentido volvió y hizo lo que su padre le había encomendado. A veces estamos así como esta parábola. A veces solamente son puras palabras, son puras promesas vacías. Cuando dicen Eclesiastés, hey, ten cuidado con lo que prometes, cierra tu boca, no te apresures en hablar, porque todo lo que estás diciendo, las palabras no se las lleva el viento. Todo lo que estás diciendo, Dios lo tiene apuntado. Lo que tú has dicho con tus palabras, Señor, voy a hacer esto, Señor, voy a hacer lo otro, voy a orar, voy a ir a evangelizar, voy a ir a predicar. Dios lo está escuchando y dice la palabra en los mandamientos que no debemos de tomar el nombre de Dios en vano. Así que tengamos cuidado y obedezcamos de todo corazón a nuestro Padre Celestial para que Él nos bendiga con toda su bendición, porque así como un padre se agrada de un hijo obediente, también así Dios se agrada de los hijos que obedecen a su voluntad, que obedecen a su palabra, con un corazón sincero, con un corazón humilde, pero lo más importante, con amor. Cuando nosotros amamos a Dios, vamos a someter nuestra voluntad, vamos a someter nuestras emociones y todas las áreas de nuestra vida, porque nosotros amamos a Dios. Amén, amén, muy cierto, mamado. Hay que hacer su voluntad. Este tema queda que hay que hacer su voluntad siempre, aunque a lo mejor no nos guste hacer la voluntad o no nos gusta la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero hay que obedecerla. Hay que obedecerlo siempre a Él porque Él siempre quiere lo mejor para nosotros, como los padres terrenales quieren lo mejor para nosotros, más nuestro Padre Celestial. Y hay que seguir echándole ganas, hay que seguir haciendo su voluntad en todo tiempo, en cada momento, en cada instante, y sigamos adelante, hermanos, sigamos adelante, familia, amigos que nos escuchan, los escuchas. Gracias por estar aquí en ese momento. Y ¿tú quieres decir algo? Sí, pues en obediencia está la bendición. Ya como por último, recuerden cómo cuando Pedro había pescado, dice que toda la noche no halló nada, y entonces viene el maestro. Pedro era un experto en pesca, Pedro sabía dónde ubicar el bote, Pedro sabía dónde echar la red, pero no hubo nada. Entonces viene Jesús al otro día y le dice, oye, dice, ¿puedo usar tu barca? Y dice, sí. Y cuando termina de predicar, Jesús le dice, oye, pues boga mar adentro. Y ya Pedro le cuestiona, pero no, toda la noche estuvimos pescando. Y Jesús le dice, boga mar adentro, o sea, vamos a pescar. Y sabes, y Pedro dice algo muy interesante que debemos de analizar. En tu palabra echaré la red. Sabes, él confió en lo que Jesús le dijo, él confió en el plan de Jesús, él confió en Jesús. Y todos sabemos la historia, cómo se produce una pesca milagrosa, pero fue porque Pedro en ese tiempo dejó de luchar con sus fuerzas y se sometió a la voluntad de Jesús. Así tú y yo mismo, cuando nos sometemos a la voluntad de Jesús, cuando dejamos de pelear con nuestro yo, con mi inteligencia, con mis fuerzas, con mi dinero, es que con que yo soy esto, el otro no. Cuando nosotros confiamos en la palabra de Jesús y nos sometemos a lo que Jesús está diciendo, va a haber resultados, va a haber bendiciones, así como en esta porción de la palabra hubo una bendición muy grande para Pedro, así nosotros, si nos sometemos a la voluntad de Dios, siempre
va a haber bendición siempre. Los cielos se te van a abrir, las puertas se te van a abrir, porque otra vez Dios se agrada del que le obedece, del que lo ama, del que cree en su palabra, del que guarda su palabra. Eso es lo más importante, hacer la voluntad de Dios, porque recuerda, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amén, amén. Así, continuando con su programa, le pediré a mi hermano Marcos que nos puede leer rápidamente nuestros comentarios del día de hoy, nos quedan unos cuantos minutitos y las reacciones que tengamos el día de hoy. Por favor. Hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén. Tenemos comentario de Yolanda Cristán, dice: Dios los bendiga a mis hermanos Joana y Uciel Barrera. Mi hermana Yolanda Hernández también, Dios les bendiga. Decían que se escuchaba mucho ruido también. Y Lucy de Lizardo dice: bendiciones, hijos. También tenemos aquí reacción de Luis y Meche Vadillo desde San Miguel de Allende. Lucy de Lizardo, Yolanda Cristal, los pastores Héctor y Flor Gaucín y Ana de Barrera. Amén, amén. Amén, amén. Esos serían todos, hermanos. Amén, gracias. Dios les bendiga. Amén, amén. Gracias, hermano, por los comentarios, por los que nos fueron sus reacciones. Gracias por estar aquí en el programa que ha sido a Yoli, a la hermana, saludos a la hermana Mechi y al hermano Luis, y a cada uno siempre que dejan los comentarios, ahorita Ana, que siempre aquí, a él y a Sofi, que siempre están aquí delante detrás de cámara y apoyándonos en todo esto. Gracias por todos sus comentarios, saludos a todos por aquellos que escuchan o van a escuchar más adelante el programa. Y así mismo pidieron a Luciel que ore para despedir este programa que ya casi nos tenemos que ir. Señor Jesucristo, en esta tarde te damos gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a entender que tu voluntad es lo mejor para nuestra vida, que son más, como dicen Salmos, Señor, son más altos tus caminos que mis caminos, son más altos tus pensamientos que mis pensamientos. Señor, hágase tu voluntad, Jesús, en nuestra vida, Señor, y en la voluntad de los radioescuchas, de mis hermanos en Cristo, de todo aquel que está escuchando este programa, Señor, que todos sometamos nuestra voluntad, porque tu voluntad, oh Jesús, es buena, es agradable y es perfecta. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Que Dios nos bendiga. Nos vemos la próxima semana si Dios nos lo permite. Que tengan una linda tarde, que se van a comer provecho y que Dios los bendiga siempre. Bendiciones y un fuerte abrazo para todos y excelente tarde. Dios los bendiga. Este fue su programa Palabras de Vida, con nuestros hermanos Joana y Uciel Barrera. Acompáñanos este y todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde por esta señal. Dios les bendiga. Tu palabra es como aceite sobre mí. Está escuchando Bethesda Radio 97.1 FM, una radio diferente. Señor, hemos estado en tu presencia.